Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, pues aquí incorporándonos en esta sesión, en esta charla que tendremos el día de hoy, pues tenemos la presencia de Camilo Ayala y de Eduardo Andión. Estamos aquí, bueno, pues Daniela y yo, aquí coachando, platicando como todos los años en un lunes de FIL de Guadalajara. ¿Qué quiere decir un lunes en FIL de Guadalajara? Significa el cierre hacia público general para que todas las actividades del mundo del libro, es decir, todos los profesionales se puedan relacionar. Y ustedes dirán, ¿la FIL está vacía? No, se llena de profesionales y es un espacio rico, sabroso, donde empieza la negociación entre bibliotecarios, libreros, personas de derechos de autor. Se llena esa sala grande, que ahorita Camilo se acordará, ¿no? Esta montón de mesitas, ¿no? Donde se están negociando los derechos de autor. Es sensacional. Todos los lugares hay negocio, hay pláticas, hay encuentros, nos fotografiamos, nos saludamos, nos abrazamos y hoy, pues aunque no nos estemos abrazando más que de forma virtual, aquí estamos. Y a esta hora estaríamos seguramente bailando en la librería Carlos, ay, se me acaba de olvidar, Fuentes. Carlos Fuentes, perdón, en la librería Carlos Fuentes. Estaríamos ahí brindando y bailando, como es tradicional ya en los últimos 2 años, y creo que ese es uno de los grandes disfrutes. Entonces sí es una fiesta y pues bienvenidos a esta reflexión. Deberíamos de haber traído una copa de vino para estar brindando por este primer día de profesionales. Y bueno, pues Camilo Ayala, como muchos ya lo saben, trabaja en Fomento Editorial de la UNAM, altamente activo en el mundo de la cultura editorial universitaria y también forma parte de los comentaristas de Interlínea desde hace varios años. Muchas gracias, Camilo. Y bueno, pues Eduardo Andión es miembro del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco y es experto en trabajos de la sociología o desde la visión, desde la sociología de la edición. A lo mejor me equivoco de decir los términos adecuados, pero sobre todo en estos momentos es miembro del Comité Académico de Interlínea, un comité que formamos este año para analizar y proyectar a Interlínea mucho más allá de lo que ya habíamos fincado. Y creo que la presencia de ambos en este lugar me parece importante. Eduardo, bueno, pues empecemos esta charla. Bueno, Daniela Páez es egresada de la carrera de comunicación y es productora junto con Donato Domínguez del proyecto de Interlínea Cultura Editorial desde hace ya casi 9 años que estamos al aire con 330 programas ya que tenemos ya en nuestro sitio web y ya tenemos, bueno, pues diseñado casi el próximo semestre con otras 15 entrevistas que pudimos realizar durante este trimestre. Eduardo, vamos a empezar con esta charla, ¿no? Es la primera vez que tú te acercas de forma virtual a Guadalajara, tú tienes en el imaginario lo que es Guadalajara y supongo que has recibido un montón de información y de experiencias de otros y hoy tuviste otra experiencia. Y bueno, empezando también con esta reflexión sobre lo que escuchaste en la inauguración. Adelante, Eduardo, por favor. Bueno, efectivamente, creo que esta experiencia de ir a las ferias del libro es una experiencia para los que nos gusta la lectura y el saber. Es algo que realmente es de iniciados, ¿no? O sea, y sobre todo, y para mí, en mi caso, que he asistido a muchas ferias del libro, pero sobre todo en la Ciudad de México, es el olor mismo del libro. O sea, el libro es una experiencia que no es solamente abstracta, intelectual, y quizá en eso residiría una de las diferencias con lo que está pasando ahora,
sino esta sensación muy corpórea, muy sensorial del acercamiento al libro mismo. E incluso esta trayectoria un poco vagabunda que uno logra tener en las ferias físicas, en donde uno llega a encontrarse cosas sin haberlas querido, ¿no? Joyas que uno nunca pensó que iba a encontrarse, de repente aparecen sin querer, sin buscarlas. Y creo que esa es una de las partes que voy a extrañar mucho si esto sigue igual, porque la visita física y el vagabundeo esperando asombrarse por algún encuentro inesperado no llega a suceder en este tipo de prefiguradas y automáticas formas digitales, ¿no? Creo que esa es una de las diferencias principales. Luego otra que es encontrarse con gente en misma feria y empezar a platicar de lo que uno encontró o de lo uno que no ha encontrado. Creo que esa parte del contacto personal con mucha gente que uno no encontraba en otra parte, más que en este amor a los libros y amor a la asistencia a las multitudinarias ferias del libro, que yo recuerdo ya a mis años, que empezaron siendo pocas, no había mucha gente, bueno, sí había, pero no las multitudes y muchedumbres que se han ido generando precisamente por esta perdurabilidad que supone el esfuerzo constante de que va a haber feria, va a haber feria y va a haber feria, ¿no? Creo que es una parte importantísima de esta dimensión de mostrarse en las ferias del libro, esta constancia que perdura en el tiempo frente al presentismo constante que supone las corporativos editoriales que se comen completos catálogos de editoriales viejas que se comen. Esta perdurabilidad creo que es importante, al menos en cuanto a acontecimiento, ¿no? En cuanto a suceso. Creo que esa es básicamente la sensación que yo tengo, esta, esta nostalgia por la corporalidad, tanto del libro como de los amigos, de los amantes de la lectura y de los libros. Creo que esa es una de las partes más importantes que uno extraña de esto. Y por el otro lado, la coyuntura misma social, sociohistórica en la que estamos inscritos, e incluso un poco estos excesos verbales que de repente ocurren en las mañanas, en las sesiones matutinas, creo que suscitó que también la plataforma de la feria empezara a inscribirse y se insertara dentro de una coyuntura política a propósito del valor que tiene y el peso que es necesario darle a la libertad y la libre circulación de ideas. Creo que en esa parte, creo que esta feria adquiere una dimensión distinta a lo que ha ocurrido antes, precisamente por este momento coyuntural en donde hubo si no fricción, si una especie de excesos verbales que suscitaron la necesidad de volver a resituar el papel de la literatura, del libro, de las ideas puestas en el libro y en circulación a través de este medio, este invento impresionante que es precisamente el libro. Y que incluso va a remitir precisamente también a uno de los problemas que suscita esta coyuntura, que es la dimensión que le llaman del negocio, la dimensión económica de las editoriales y de la necesidad de que haya un sistema, una ecología, como le dicen ahora, muchísimo más diversa y que sobrevivan pequeñas editoriales que en algunos momentos son las que sí se arriesgan a situar dentro del espacio de lo público ideas que no necesariamente asumen los grandes consorcios editoriales y que está precisamente en este campo quizá restringido, pero importante y relevante de experimentar, de poner en juego y en circulación ideas que no necesitan, no requieren un público demasiado grande, pero sí necesitan estar dentro del espacio de la publicidad, dentro del espacio de lo público y disponible para ser discutido y platicado, ¿no? Creo que
Esa es una de las dimensiones importantes que tiene esta, en particular esta feria, y que supongo que también fue por eso que en el caso de los discursos que se hubieron en la inauguración, tomaron posición, hubo posturas que se tuvieron que tomar precisamente por esta puesta en discusión acerca de qué significa una feria, y estas críticas ad hominem, ad origen, que es, si provienen de alguien que yo no reconozco, son de por sí mismo una falacia de argumentación, porque no necesariamente por provenir de quien sea, una idea es igual a quien la pronunció. Se puede, y la literatura nos dice mucho al propósito, el autor no siempre coincide con sus personajes, y sus personajes son precisamente ese espacio de experimentación para poner a jugar ideas peligrosas, ideas aventuradas, ideas incluso atrasadas que es necesario volver a poner en juego, ¿no? Creo que eso fue lo que se discutió y lo que se puso en los discursos de inauguración. Este discurso de inauguración, que es precisamente, parece ser, como el inicio, el augurio de días por venir, que no sé si sea efectivamente un ensayo del futuro, precisamente por lo que decía yo de la corporalidad, de la materialidad física del libro, pero sí una manera interesante de poner en contacto, al menos a nivel bidimensional pantallístico, eh, un conjunto de personas que realmente no nos podríamos ver o platicar, pero que es con este medio que podemos conectarnos con Berlín, con Nueva Zelanda, con Australia, de una manera instantánea y presente y presentista, pero que en otros casos supondría un movimiento, un traslado demasiado caro, y que esto ha disminuido los costos de convención, ¿no? Creo que esa es una parte que aparecería como ensayo del futuro, esta disminución de costos de traslado. No necesitamos pagar 15 aviones desde el otro lado del mundo, ni hospedajes, pero sí oír lo que tienen que decir, los que tenemos que decirnos en esta apertura de conversación en el tiempo pasado a través de los libros que se exponen, y en el tiempo futuro en lo que estamos imaginando desde nuestras perspectivas, desde nuestros encuentros, ¿no? Pues muy interesante, y de ahí, bueno, queda una plataforma para que Camilo, quien pues ha participado en varios años en la feria y que además está sumamente activo en el stand de la UNAM con presentaciones, con diálogos, poniendo estas bases, pero también esta visión desde la edición universitaria, con esta base de lo que acaba de hablar Eduardo. Es como interesante este riesgo que las universidades siempre han tenido, y por lo tanto, pandemia o no pandemia, siempre estamos en la tablita de producimos o no producimos, y de pronto parece que va tomando delantera gracias a la organización de Al Texto, que siempre es tradicional que los lunes tenga esta reunión donde, bueno, se discutan muchas de las actividades, y que también al mismo tiempo seguro estamos visualizando este año un catálogo digital, porque las universidades empezaron a subirse al tren de lo digital antes de la pandemia, y creo que esto está favoreciendo de que tengan un posicionamiento aparentemente mejor que otras editoriales. Adelante, Camilo. Pues sí, Sofía, Daniela, Eduardo, qué gusto estar aquí. Sí, al final del año, los profesionales del libro tenemos una especie de ritual de ir a la Feria de Guadalajara y como que recargar fuerzas para el año siguiente. Es un ritual de cierre. Yo pienso que no solo vamos a concretar algunos negocios, ver por proyectos, sino también a respirar libros, a cobijarnos por libros, a tener esa sensación de estar dentro de una comunidad libresca en ese caso. Y la Red Nacional al Texto tuvo su
su 30ª asamblea. No podemos brindar quizá con cerveza, aunque tengo un vaso de Altexto, de café. Con eso podemos tener el recuerdo también nostálgico de esta asamblea, porque bueno, de hecho fue una asamblea de cierre. Marta Esparza, pues prácticamente está en las últimas semanas de gestión en esta asamblea, y es una gestión bastante rica que ha tenido mucho movimiento, ha proyectado mucho la imagen de Altexto, no solo en las ferias, sino también en otros ámbitos como redes sociales, cuestiones de capacitación, los catálogos, la red Altexto, que era una red cobijada por Anuyes, ahora es una asociación civil. En ese caso, pues Marta Esparza lo ha hecho bastante bien, al igual que toda la mesa, ¿no? O sea, Zairi Carr, Yolanda Martínez Vallejo, Janet, Inés Martínez de Castro, Edgar García Valencia, Manuel Verduzco, Socorro Venegas, Marvin Williams, León Cartagena, Alejandra González. Ellos lo han hecho bastante bien y han posicionado al texto. En la asamblea, bueno, de hecho, este año hubo otras 2 asambleas, la de minería y la que se realiza alrededor de la Feria Internacional del Libro de los Universitarios, la FILUNI, ahí por el mes de agosto. Entonces, bueno, esta tercera asamblea habla de cierres y pasa la batuta a quien asuma la coordinación en febrero del año que entra quizá en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, la red cumple 14 años, tiene 51 miembros y va haciendo cosas que se reflejan un poco con la actuación de la red en la feria. Tuvimos Filminería, que la red por primera vez tuvo un stand colectivo en Filminería. Luego vino esta feria de Leer, la de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fue un poco, como fue por marzo, empezó presencial, pero ya le tocó el comienzo de la pandemia. Y a partir de ahí ha habido participación en 15 ferias virtuales, alguna de ellas, bueno, híbrida, pero 15 ferias virtuales, lo cual es bastante. Las universidades se voltearon hacia lo que es el mundo digital y básicamente con participación en pantalla, en presencia y en lo que es ferias. Hay una relación muy fuerte entre las instituciones actualmente, una relación bastante fuerte con CANIEM, entre universidades editoras, universidades lectoras y por supuesto entre redes universitarias, como lo es EULAC. Yo creo que si hay algo positivo dentro de la pandemia es un poco este tejido bastante fuerte. Decía Zairi Carr en la mañana, se nos han ampliado estas ventanas de visibilidad y es cierto. Además de tejer estas redes, la UAM, por ejemplo, acaba de inaugurar su librería electrónica, que se llama Échale. Tiene un catálogo de 1000 títulos, lo cual no es menor, pero también se inserta dentro de este momento de tomar lo digital, lo electrónico, en ese caso, como lo ha hecho la misma Universidad de Guanajuato, que ha abierto librería, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y también la Universidad de Guadalajara, que sí tenía una especie de tienda virtual, pero actualmente es absolutamente otra, como que modernizó todo. También vemos que el gestor de metadatos que maneja hipertexto, el de Altexto, aumenta en números de metadatos, en algunos metadatos como el DOI por capítulo, la citación, estas cuestiones. Entonces, estamos fortaleciendo
la parte digital. En la Asamblea, además de informes de comisiones y la renovación de la mesa, lo importante es esta cuestión, que se habló de un repunte significativo de ventas digitales por parte de las universidades y por parte de las redes, tanto en cuestión de volumen, es decir, copias, pantallazos, como en valor, es decir, factura, ingreso en ese caso, pero más en consumo de contenidos digitales en ese caso. Entonces, bueno, este tejer redes se refleja en lo que se está discutiendo en el foro de FIL Guadalajara, el actual, de diálogos de la industria, donde tenemos, lo vamos a ver a detalle después, la creación, un diálogo por la creación de la Red Latinoamericana de Librerías Independientes, que no se puede lograr esa red sin esta infraestructura digital en ese caso. También vemos un potente lazo o una potente conexión entre universidades editoras con algo que se llama enlazadas y enlazados contra las violencias de género, diálogos y propuestas desde la edición universitaria. En esta semana va a haber 3 mesas, ¿no? Una sobre violencias, otra sobre cultura de la libertad y otra sobre conquistas y retos de la legislación sobre género. Pero ahí tenemos por parte de la Red al Texto el esfuerzo que se integra en un catálogo que maneja ULAC de casi 530, 540 títulos de género que se están exhibiendo. Son títulos vivos, títulos que uno puede adquirir en el catálogo de ULAC, que es latinoamericano. Aunque he de decirte, bueno, que la participación de México es bastante fuerte. 10% de ese catálogo, tan solo 10% es de la UNAM. 50 títulos tenemos ahí en ese caso, ¿no? Y algo muy importante que yo creo que inició también en la inauguración de la feria y va a continuar, es esta sensación de que estamos en un tiempo de crisis. Hay sí una necropolítica cultural que al tener un Estado que no asiste al ecosistema cultural, permite morir a editoriales, librerías, imprentas y proyectos editoriales. Hay muchas instituciones que este año murieron, además de las editoriales y las librerías, ¿no? Lo que es el FONCA, lo que es el CIDE, lo que es prácticamente CONACYT, lo que es Fondo de Cultura Económica, ¿no? O sea, al romper todo el sistema de distribución con las editoriales, pues prácticamente el Fondo de Cultura se vuelve otra cosa, menos editorial del país, editorial de todos en ese caso, ¿no? Pero lo positivo es en sí la adquisición de una ciudadanía digital. Por ciudadanía digital, yo entiendo el que se pueda habitar en estos circuitos digitales. Se están dando, digamos, elementos a los agentes del libro, a los lectores, a la sociedad, para hacer esa ciudadanía digital. Entonces, bueno, sí es cierto que la virtualidad en el libro siempre se ha dado, ¿no? O sea, uno toma un objeto y lo activa cuando empieza a descifrar las frases, lo que indican los signos de ese libro. Pero hoy tenemos más cercana esa inmaterialidad o esa invisibilidad, esa virtualidad de la lectura, precisamente porque estamos ante un enemigo que produce una enfermedad, el COVID-19, que es precisamente invisible, intangible, pero debemos de contar con él a todas horas. Estamos pensando incluso en él en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, hay una
pérdida de control de la existencia bastante fuerte, que origina, yo pienso, la siliconización de la sociedad, la algoritmización del comercio del libro, y es lo que estamos viendo con esta feria. Yo creo que FIL Guadalajara sí retoma varias experiencias de ferias, desde la primera que hubo en México, que fue precisamente la fiesta del libro y la rosa en la UNAM, hasta otras ferias como Buenos Aires, Colombia, la misma Frankfurt, pero es verdad que es una feria no tanto innovadora, sino yo pienso que es el prólogo a una mayor digitalización en ese caso. El libro siempre ha sido una suma entre contenido, continente y contexto. Actualmente el contenido en el libro electrónico, en el libro digital, el contenido es el importante, no tanto el continente o la materialidad del libro, pero también al romper el contexto estamos viendo otras formas, formas no solo de producción, de lectura, de edición, de hacer ferias. Estamos entrando a otro mundo. Precisamente en la universidad, en la UNAM, hemos estado analizando lo que es el comportamiento del mundo cultural frente a la pandemia en México, y una cuestión muy importante es que además de una crisis médica, una crisis sanitaria y una crisis económica, hay una crisis de estructura que nos va a hacer precisamente cambiar los modos de hacer libros en ese caso. Entonces, bueno, sí, nos quedamos un poco planos viéndonos en pantalla, pero esa pantalla actualmente es bastante semejante al espejo. Estamos viéndonos a nosotros mismos junto con nuestra sociedad en ese caso. Hacer algo a partir del reflejo en espejo que tenemos, pues queda en nosotros. Yo creo que precisamente si la cibercultura, el mundo en pantalla es un medio, debemos editar ese medio y debemos de cambiar también procesos. Es lo que puedo comentar. Bueno, es muchísimo. Creo que Eduardo y Camilo nos abren y nos hacen una reflexión sumamente interesante, pues para entrar en concreto en algunas actividades que se dieron el día lunes, ¿no? En general hay un foro de editores, hay una serie de otros foros universitarios que se dan durante la feria presencial, y este año le llamaron Diálogos con la Industria, donde incluyeron una serie de mesas de discusión y donde, bueno, Daniela estuvo presente para que nos platique qué fue lo que viste en los diálogos con la industria el día de hoy, ¿no? Sí, hola. Sí, creo que va un poco encaminado con lo que acaban de decir también Eduardo y Camilo. Estos diálogos con la industria creo que hoy estuvieron como muy enfocados, bueno, incluso creo que el día de hoy como que estuvo muy focalizado a esta parte con bibliotecarios, libreros, distribuidores. Creo que fue justo como analizar hasta dónde llega el libro y qué se hace con eso, ¿no? Y bueno, esto, en diálogos con la industria hubo tres mesas, y bueno, y las tres trataron un poco de desmenuzar cómo le han hecho para distribuir el libro, cómo han hecho para comercializarlo, cómo le han hecho para establecer relaciones
a raíz de este espacio digital, ¿no? Efectivamente, como hace rato comentaba Eduardo, hay una pérdida del contacto humano, ¿no? Y varios de los ponentes estaban como en con ese temor, ¿no? De esta pérdida, y de que para ellos es importante las relaciones humanas de contacto físico para hacer negocios, ¿no? Porque dicen, bueno, es que hay ciertas sensibilidades que a veces uno dice, cuando la ves físicamente a la persona, dices, con ella sí quiero hacer negocio, ¿no? O ciertas pláticas o ciertas conversaciones que se dan en mesas o que se encontraron comiendo, que se encontraron en la cafetería, formados, etcétera, como que todas esas relaciones se pierden y dice, bueno, son relaciones que sí permiten conocer al cliente, ¿no? Permiten conocer con quién estoy hablando, porque se van tejiendo como ciertas conversaciones que salen un poquito fuera y entonces se van conociendo, ¿no? Hay ciertas sensibilidades que se gestan ahí. Entonces, bueno, está esta pérdida del contacto humano, pero también, por otro lado, mencionaban una de las que bueno, que también la industria editorial creo que muchos lo ven como una gran oportunidad en este momento, ¿no? Porque se está transformando, se están dando cuenta de que el negocio como lo venían haciendo a lo mejor puede ser que, bueno, lo desarrollaban bien, sin embargo nunca se esperaron la llegada de esta pandemia y que esto, bueno, los puso de cabeza y entonces han tenido que entrar como volcarse a las redes, volcarse al comercio electrónico de una manera quizá a lo mejor equivocada, ¿no? Al inicio, pero que han ido poco a poco fortaleciendo. Y yo creo que también ahí se enlaza un poco con lo que dice Camilo, esta riqueza de las redes, ¿no? De empezar a tejer redes, de que se empiecen a apoyar libreros, de que se empiecen a apoyar entre distribuidores. Yo creo que también esas son de las riquezas que empiezan a ver, ¿no? Se mencionaba mucho, por ejemplo, bueno, comentaba una de las ponentes en Colombia, ella realiza comercio electrónico, ella dice que siempre había estado de manera digital, ¿no? Ella ya se había especializado en eso y comentaba que, bueno, que ella tiene, por ejemplo, clientes en la India, los que nunca ve y todo. Entonces los otros ponentes le decían, bueno, lo que pasa es que tú ya estabas en esto, ¿no? Entonces ella obviamente su mirada fue a decirles, oigan, sí, yo ya estoy en esto, pero es importante que si ustedes están en comercio electrónico, pues también potencien esa parte, ¿no? Que permita crearles estrategias aparte del comercio electrónico, que si tienen una mensajería de WhatsApp, pues que lo contesten, ¿no? Entonces, que atiendan a sus clientes de esa manera y que los permita conocer también. Entonces, yo creo que hay ciertas oportunidades que permiten que se está transformando la industria, que permiten reflexionarla y que creo que están hacia adelante de una manera constante. Creo que se están dando cuenta que tienen que dar pasos firmes más que volcarse luego, ¿no? Decían, bueno, una de las cosas es que las librerías empiezan como justo a ver que tenían sus páginas web abandonadas y entonces es empezar a actualizar, ¿no? Es empezar a actualizarse y yo creo que se está haciendo de una manera constante y estos foros me parece que permiten pues visualizar lo que hacen en otros países, en otras empresas, para aprender o para justo dialogar y justo para que uno mismo pueda ir creando sus propios espacios, ¿no? Yo creo que creo que cada espacio es diferente y cada espacio se tiene que crear sus propios mecanismos, sus propias estrategias, ¿no? Yo creo que no pueden ser similares unos con otros porque también persiguen públicos diferentes, también les tienen intereses diferentes. En fin, yo creo que también ahí hay una parte que justo creo que las redes en este sentido, ¿no? De estar conversando, pues yo creo que son también bastante importantes que se van a estar dando en este espacio digital, ¿no? Pues sí, ¿no? Estas piezas que están ahí presentes y que van contribuyendo y creo que sobre todo mi sensación en relación a estos conversatorios que se están dando en todas las áreas, hay una especie como estoy lastimada, pero estoy haciendo y estamos trabajando en ello, ¿no? Y bueno, pues también hubo
dos encuentros, dos coloquios que me parecen muy importantes que iniciaron el día de hoy. Es el de bibliotecarios y el de promotores de lectura, que difícilmente estando presencial en la FIL de Guadalajara tenemos la oportunidad de ver y de escucharlos, y que en esta ocasión pues me di a la tarea de ver por dónde andaba, ¿no? En alguna ocasión, hace como 10 años estuve presente, pero no había tenido yo esa oportunidad. Pero he de resaltar que tanto CERLARC ha estado organizando una serie de conferencias a lo largo de los últimos meses. La UNAM, a través de IBI, también ha estado organizando varias conferencias, foros, y creo que los bibliotecarios siempre los podemos considerar gente que siempre está analizando y viendo qué hace, no solamente con el lugar que le corresponde, sino cómo tiene que ir adelante de lo que la gente espera de ellos. A mí siempre me ha impactado cómo los bibliotecarios van un paso adelante en muchas de las cosas, y porque tienen muy claro su misión, ¿no? Tienen no solamente la misión del resguardo, que sería como lo básico, sino del aspecto de la información. ¿Cuál es ese lugar que ocupan y sus condicionamientos frente a los recursos digitales? Los tienen incorporados desde hace muchísimos años. Y eso es algo que nos lleva en la delantera, y que creo que ahorita en tiempos de pandemia lo lastimoso fue el cierre físico de las bibliotecas, pero que encontraron rápidamente la manera de hacer vinculación. Pero tienen un problema que me pareció muy interesante, que marcó en una conferencia Estela Morales sobre el asunto de la infodiversidad y el tema de detectar cuál es el problema de la infodemia, ¿no? Digamos, poniéndole igual que la epidemia, ¿no? Epidemia, infodemia, pero también hablaron de intoxicación como infoxicación, de la sobredosis, de la sobreinformación, de lo viral y lo tóxico como una información viral tóxica, de la obesidad, igualándolo con la infobesidad, y la infección y esas infecciones que se dan en los equipos y en los contenidos. Entonces, esta plática iba encaminada a encontrar y buscar una serie de, digamos, de cómo hacer que por un lado exista la libertad de expresión, que es un derecho, pero al mismo tiempo ejercer las obligaciones y ver cómo como entes que aglutinan información y la conducen, cómo verificarla con una responsabilidad, cuáles son esos filtros y árbitros que habría que tener para encontrar también esta información en su utilidad, cuál es su necesidad, sin tampoco caer en cuestiones de absolutos, ni tampoco pensar en que todo es infalible, ¿no? Entonces, creo que hubo muchos términos en esta primera conferencia de Estela, y luego hubo otra muy interesante de un chileno que le tituló Tan cerca y tan lejos, donde habló y dio una cantidad de ejemplos bellísimos sobre el valor sociocultural de la biblioteca, cómo se inserta en las comunidades, cómo estas bibliotecas no tienen que ser las grandes bibliotecas, sino que realmente el espacio de lo comunitario, de lo local, para escuchar las necesidades y responder no solamente al fomento de la lectura, ¿no?, al resguardo de estos libros, sino buscar, convocar, contener, construir pensamientos, ¿no? Y luego, bueno, pues también hizo una amplia visualización de varias experiencias en tiempos de pandemia, y con mucha claridad decía que las bibliotecas son para ser usadas, que hay que dejar entrar, que tiene que hacerse una apertura pública, y las universidades de por sí tendrían que también romper sus muros para la presencia de público general. Entonces, eso fue en general. Y promotores de la lectura le llamaron en esta ocasión el cerebro lector. Entonces, es algo que, bueno, ahora vámonos, ¿no?, hacia adentro a esta construcción
de este cerebro. Y la primera conferencia del día de hoy, porque habrá otras dos el día de mañana, Marina Calzanti habló, la palabra es link, ¿no? Entonces, fue una bellísima plática, conferencia, con ejemplos de cómo poco a poco la palabra nos ayuda a enlazar las historias, a construir contextos y a establecer contacto con los personajes. Dícese, ¿no?, que este asunto de el conocimiento se da a partir del linkeo de nuestras propias historias también, de nuestra vinculación con el contexto y cómo significamos y resignificamos a los personajes para nuestro propio saber de la lectura, ¿no? Entonces, pues habló sobre la necesidad de crear condiciones para que a la gente le interese y que no solamente la lectura está evidentemente, y eso lo hemos repetido una y otra vez, en la alfabetización para hacer exámenes y comprender, sino que va, por supuesto, mucho más allá de eso, ¿no? Y bueno, pues esto me pareció como muy interesante, Eduardo, porque aquí empezamos a hablar de algo que se dio en Phil Pensamiento, que por cierto yo invito a todo el mundo que se acerque a las diferentes mesas que están en esta Phil Pensamiento, porque hay temas muy importantes de globalización, de economía, de estructuras sociales, pero tú tuviste la oportunidad de escuchar esta sobre la construcción de comunidades, que es algo que está vigente en todo el discurso que está sucediendo ahorita durante la Phil. Sí, la idea que predominó fue precisamente este acercamiento a lo que puede ser que ahora se llame así, o se transfigura en lo que se conoce como redes, ¿no? Creo que las redes es la manera en como actualmente se piensa la comunidad. Y en ese sentido, precisamente lo que estabas tú señalando, la metaforización de ello supone que estás trabajando con relaciones, es decir, con la palabra clásica contemporánea que es enlaces, links o vínculos. O sea, todo eso es sinónimo de relación. Y creo que la apelación que se estaba haciendo en lo que yo escuché de esta plática era precisamente una renovación de esta idea de conectarse bajo la forma de la solidaridad en algunos casos, pero sobre todo había una discusión a propósito de si efectivamente estaba promoviendo y fomentando la solidaridad en general o en realidad estaba produciendo cierto tipo de egoísmos comunitarios. La famoso efecto quizá patológico de lo que le llaman las burbujas. Estas cámaras de eco en donde sí, efectivamente se hacen comunidades, pero comunidades que bajo la forma en la que está preprogramada la oferta de los circuitos reticulares de los consorcios como Twitters o TikToks o Facebooks, tienden a hacer reiteraciones o iteraciones de lo que tú buscas. Y estos algoritmos repetitivos te transmiten lo que se supone que tú ya elegiste o que visitaste o que estás ahí. Entonces genera una especie de redundancia constante que generan esta especie de cámaras de eco en donde solamente recibes lo que ya escogiste. Eso es una discusión a propósito de si las comunidades pueden abrirse o qué tal es la permeabilidad que supone este tipo de comunidades de red, que pueden ser completamente identitarias, pero una identidad de jaula, ¿no? Una jaula identitaria que yo le llamaba por ahí de los 90, por cierto, en donde lo que importa es lo semejante a mí. Y esta discusión es cómo es que logras, y aquí vendría el caso sobre las propuestas de los bibliotecarios a las que aludías tú, si efectivamente habría un lugar donde tú te puedes encontrar con lo que no estás esperando, con lo que no conoces, con lo que no sabes. Entonces ahí es donde aparece toda una discusión sobre si
esta lectura conlleva también atreverse a no entender, a efectivamente leer y no entender lo que estás leyendo, y no obstante, no desesperarte, no tener la paciencia, sin querer ser pedante. Cuando yo me atreví a leer un libro que se llama El ser y el tiempo, de Heidegger, pues no entendía nada durante los 5 o 6 primeros capítulos, pero yo seguía enfebrecido diciendo, pero es que esto me está llevando a cierto tipo de impaciencia, hasta que conforme iba yo avanzando empecé a entrar dentro de una especie de clima, territorio, paisaje, que cada vez se me hacía más familiar y ya no tenía que estar pensando, traduciendo qué quería decir el estar ahí, o el Dasein, o el Yecto, y toda esta serie de lenguajes y léxicos inventados por Heidegger, que hacían que fuera muy difícil atravesarlo, pero que a la hora de estar eh, necio y terco tratando de seguir en ese paisaje agreste y en ese paisaje difícil, comencé a asimilarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una dificultad con respecto a este tipo de comunidades reticulares que pueden generar este efecto de egoísmo que le llamaban estas personas, pensadores que estaban haciendo su exposición. Y la otra dimensión que también me parece importante es cómo se generan lo que llaman los sociólogos de la sociedad o las asociaciones, enunciados aglutinantes. Es decir, cómo se genera este enunciado aglutinante que supone una manera distinta de generar comunidades, que dicen algunos sociólogos de las redes, que es, se produce un enunciado aglutinante, la gente se conecta, se empieza a producir estos vínculos, estas relaciones, se genera una especie de molécula gigante de red. Y lo interesante es que en este caso pareciera ser como que no hay un líder que dice para dónde ir. El efecto de red al que aluden en esto es que en realidad más bien el que produjo esa primera idea, más bien como que gestiona o administra o coordina, pero no guía, porque el conjunto de todo va generando su propia guía. Es un poco lo que algunos llaman autoorganización, ¿no? Entonces, esa es una de las dimensiones interesantes de los procesos reticulares, de las comunidades virtuales, en tanto que puede producir sus propias autoorganizaciones. No obstante, uno de los desafíos y uno de los peligros que existen precisamente con este tipo de comunidades es lo que algunos han llamado efectos de hoyo negro o de implosión. Es decir, se generan una especie de fascismos interiores que muchas veces generan esta idea paranoica de todos están contra nosotros, o generamos un efecto de fascio, de poder fascista, que es peligroso en términos de organización, en la medida en que se apoyan en una narrativa que puede ser muy fantasiosa, pero que puede ser muy atractiva y por lo tanto que ofrece sentido. Estas narraciones, como por ejemplo Quanon, que está él no es un líder, el que produjo este primer enunciado aglutinante, pero de repente toda la gente empezó a creerlo y a seguirlo, y se ha generado un movimiento que incluso para algunos ha llegado hasta la política oficial o legítima del Partido Republicano Norteamericano. Entonces, hay ahí una dimensión con respecto a las comunidades digitales que puede ser no controlable o tener un efecto de masa, como decía Elías Canetti, en donde va creciendo, creciendo, creciendo a partir de este enunciado aglutinante, y no necesariamente está guiado por nadie, sino es un efecto más de masa que le llamaban, de ganar cada vez más espacio, cada vez más redes. Ahí es donde aparece una discusión a propósito de la fuerza vinculante de la palabra. Efectivamente, sí, la palabra es un link, precisamente porque la palabra está fundada en un link, es decir, está fundada en un significado y un significante, en un sentido y una referencia. Hay una remisión de un sonido o de una imagen hacia una realidad referencial específica. Entonces, no es que esté ahí la realidad cuando uno habla, sino que más bien convoca o evoca o incluso invoca a ese referente. Entonces, siempre es una remisión, siempre es un enlace.
Y si esto ocurre bajo la forma narrativa, bajo la forma casi antropogénica de los seres humanos, somos quienes nos contamos cuentos, quienes nos relatamos nuestras experiencias, creo que en ese está el punto del embrión, del germen mismo de toda comunidad, de todo común, ¿no? ¿Cuál es la narración que nos aglutina? Pero también tener cuidado de si esta narración aglutinante no nos cierra al mundo, no nos remite al mundo y nos quedamos en nuestro propio mundo viviendo el mapa y no el territorio, ¿no? Creo que es una de las dimensiones interesantes. Sí, bueno, pues creo que hay un montón de pequeñas comunidades dentro de la Feria Internacional del Libro, las podemos ver de manifiesto en todos estos encuentros, coloquios, reuniones, redes, y que, bueno, lo que andamos buscando son espacios de pertenencia, ¿no? Es decir, de dónde somos y con quién estamos y por qué estamos aquí juntos nosotros cuatro, estando creando, ¿no? Un nuevo discurso que rompa quizá con ciertos paradigmas en este afán por encontrar el nuevo ecosistema donde cada una de las piezas se está moviendo de una manera como nuclear, extraña, buscando con quién estar, ¿no? Y creo, bueno, pues Camilo, creo que aquí podríamos empezar a platicar de este otro tema de las librerías, pero me gustaría retomar una intervención que Alejandro Tapia nos manda a través del chat. Dice, buenas observaciones, dice Alejandro Tapia, que también es miembro del comité académico. Estamos en medio de una transformación no deseada y esperando que el mundo de la gente que hace y distribuye libros logre tener la imaginación suficiente para subsistir en medio de este nuevo escenario. No solo afrontamos la pandemia, sino que atinadamente se llamó necropolítica cultural. Pues ahí te dejo eso, Camilo, para que entremos también en este terreno de las librerías como el espacio de excelencia para el encuentro del autor con el lector a través de esta función del bibliotecario que busca reunirse para ser más fuerte y no perderse en el ecosistema. Sí, bueno, de hecho, vemos la construcción de redes con los bibliotecarios, pero también lo importante es verlo hacia afuera, hacia donde está la ventanilla real o el escaparate real de la edición, que son las librerías. Entonces, esta conformación de la red latinoamericana de librerías independientes me parece sumamente importante. Yo creo que quizá, además del texto y además de los diálogos y la reflexión, esto es el inicio, yo pienso que de un nuevo intento, pero más serio, de hacer esta red que suma lo que es la red de librerías independientes y otras asociaciones, y que invita a las universidades que tienen librerías, que no son entes menores, digamos, pensamos que la red institucional de la UNAM, la red de librerías institucional de la UNAM es más numerosa que lo que hay de librerías en algunos estados de la República en ese caso. Pero la orientación es precisamente no solo a conformar una suma de puntos de venta, sino abrir espacios para producir experiencias librescas. En ese caso, las cuestiones culturales, las cuestiones que giran alrededor de las librerías, como la Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara, que es maravillosa, pues sumará con lo que hagan las otras librerías en ese caso. Entonces, bueno, vemos que la relación con el público está cambiando. Es cierto que estamos buscando, sí, experiencias lectoras,
más allá de la exploración de catálogos, que en sí, bueno, es lo que nos encanta de una feria, de una librería, de una biblioteca, el descubrir nuevas cosas, descubrir nuevos títulos, descubrir autores, descubrir portadas, descubrir narrativas gráficas en ese caso, sino lograr que precisamente uno entre a un mundo libresco y tenga otra experiencia. Me gustaría también reflexionar sobre esta cuestión de la sociedad líquida, que es un poco lo que hemos comentado aquí. Precisamente tomé este libro de la biblioteca y fue al azar. Se llama Correr tras el propio sombrero y otros ensayos de Gilbert K. Chesterton, que es un libro maravilloso, que precisamente el ensayo de Correr tras el propio sombrero comienza contando la historia de un hombre que está observando a otro, que el viento le lleva el sombrero, y ese hombre que persigue su sombrero pierde la compostura, la elegancia, la línea, por decirlo así. Y yo creo que en sí esa es la metáfora de estas búsquedas que estamos haciendo en FIL Guadalajara, en las nuevas redes de editores, en las nuevas redes de librerías en ese caso. La palabra es link, sí es cierto, el link es ruta. Hay una ruta en la historia del libro que va de la conformación del texto a lo que es la aparición del hipertexto y llega a la conformación de lo que llamamos cibertexto, que es algo mucho más complejo, pero quizá estamos buscando todos los profesionales del libro el regresarnos hacia lo que es el texto, buscar ese texto perdido en el cibertexto y en el hipertexto. Sí es cierto que hay un cerebro lector, pero también en los últimos años hemos hablado de un cibercerebro. Y quizá el cibercerebro no es otra cosa que en sí el cerebro lector. Y quizá en sí el nuevo libro es el viejo libro. Y estamos persiguiendo nuestro propio sombrero, el que perdimos. Y lo estamos buscando en estas comunidades y en estos espacios en sí de reflexión en ese caso. Hasta ahí lo dejo. Bueno, creo que no, tenemos muchos motivos para seguir hablando, como que hay frases que se están dando durante la feria que de pronto están siendo, bueno, de una enorme reflexión. Bueno, quiero agradecer, por supuesto, a Víctor que nos está siguiendo, de NEB, estuvieron por aquí, también está Daniela, gracias Daniela de NEB, también muchos saludos. Y Víctor, Daniela nos dice, la lectura equivale a una clase completa de gimnasia para el cerebro. Hay que dar el ejemplo más que recomendar libros. Y lo dice Víctor, ¿no? Que tiene una página de Recomiéndame un libro. ¿Qué opinas tú al respecto? Y de todo esto que hemos estado viendo para empezar a cerrar ya nuestra charla, que está siendo muy interesante, pero bueno, pues esperemos que la gente nos siga aguantando aquí en esta reflexión analítica que está sumamente interesante. Sí, creo que está bastante interesante lo que está pasando ahora, ¿no? Porque creo que estamos conectando como varias cosas y a mí me remite un poco como también ahorita en una de las conferencias, cuando se habló mucho de este contacto humano, de este contacto físico, pues decían, es que el libro en sí mismo está creado, es un objeto humano, ¿no? Está creado por varias personas y entonces en sí dice, estamos acostumbrados a eso, ¿no? A conectar con las personas, ¿no? Entonces, creo que un poco, bueno, como lo que dice Víctor, ¿no? Sí, efectivamente, la lectura sí va más allá de recomendar un libro, como que también es un ejercicio
también se comentaba mucho, por ejemplo, que los libros ahorita están teniendo, como que otra vez estamos regresando a la base, los libros están haciendo una especie de compañía, o de otra vez volverlos a encontrar, ¿no? De volver otra vez como a las bibliotecas personales y sacar ese libro y entonces leer, y creo que este acercamiento y regresar a esta base como mencionaban mucho, como más humana, está haciendo también que el contacto y la sensibilidad hacia el libro y la lectura también pueda ser diferente, pueda ser cambiante. Mencionaban en uno de estos coloquios, alguno de los comentarios, dice, bueno, pues yo apenas me di, gracias a esto me estoy dando la oportunidad de leer en digital y no estoy, estoy gratamente satisfecha con la experiencia, ¿no? Entonces yo creo que también es encontrar nuevas experiencias, potenciarlas, saber... creo que los contenidos también nos motivan y entonces también yo creo que en eso está también en este ejercicio y este ejercicio de esta gimnasia del cerebro lector, ¿no? O sea, como un poco también yo creo que la industria editorial se está viendo, ¿no? Te está permitiendo abrirse a nuevos caminos y yo creo que también como comunidad también es abrirnos a distintos espacios, conocerlos, ¿no? Yo creo que hasta que no los conozcamos no podemos dar una crítica totalmente negativa, ¿no? También se trata de ir avanzando y ir encontrando espacios, ¿no? Entonces, pues ahí lo dejaría bastante interesante lo que ha sucedido hoy. Sí, Daniela, mañana seguiremos. Tenemos una enorme ventaja de estar aquí todos los días y podemos decir Sí. muchas cosas. Así es que, bueno, creo que Camilo quería decir algo al respecto, pero no dejemos de lado, y también quisiera retomar antes, y ya con el cierre, Camilo, hablar para salir de la terapia intensiva, este planteamiento que se hizo desde la UNAM, que me parece que hay que retomar como conclusión, porque no hay que olvidar que la FIL es un espacio de síntesis, como bien lo dices, de experiencias de todo el año, es un cierre de año, es quien al mismo tiempo pone las bases para nuevas propuestas y además es una plataforma de análisis de hechos y de situaciones. Y una de las cosas y de las piezas que se pusieron este año fue para salir de la terapia intensiva, ¿no? Platiquémonos un poquito ya para ir cerrando, porque esto está infinito, podremos estar aquí muchas horas, sí. Sí, desde el inicio de la pandemia, la UNAM ha reflexionado acerca de qué pasa con el mundo cultural, que pues está realmente afectado. Así como comentábamos hace rato que hay librerías que están muriendo o están agonizando, hay librerías así, y hay imprentas, y hay editoriales, e incluso hemos detectado bibliotecas mismas, pues hay museos que también no tienen muchas posibilidades de seguir en una crisis donde los públicos están ausentes en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, si pensamos que las tienditas de barrio, cuestiones de ese tipo, tienen problemas, imaginémonos qué pasa con los teatros, con los bailarines, con personas que requieren en sí de una sociedad que se mueve en ese caso. Entonces, bueno, para salir de terapia intensiva está conformado por tres cuestiones. Un análisis de la situación, un estudio, una encuesta, gran encuesta hacia agentes culturales, y lo que son las reflexiones previas a los foros que se tuvieron en la UNAM para analizar qué pasa con estas cuestiones, ¿no? Los museos, los cines, todo esto. Y en cuestión de edición, es muy interesante que ese documento, que está en libre acceso, pues maneja un ABC de lo que se puede hacer
como grupo cultural, como universo cultural, para salir de terapia intensiva. Independientemente de que se sabe que bueno, uno no puede contar con el Estado mexicano, ¿no? Como que la fórmula del Estado mexicano fue sálvese quien pueda o rásquense con sus uñas en ese caso, ¿no? Y ante esto, pues debemos unirnos, acudir a las sociedades intermedias y acudir a los esfuerzos particulares en ese caso. Pero ante la pregunta de Víctor, y yo iba a comentar también que, bueno, en el Facebook tengo una frase definitoria, que es, respiramos libros para no languidecer. Y yo creo que precisamente, sí, como decía bien Daniela, estamos acudiendo a nuestro cobijo, que son los libros, para sobrevivir ante esta situación que tenemos en ese caso. Porque somos entes razonantes, porque somos sujetos que buscan razón en ese caso. Entonces, yo agradezco mucho, Sofía, agradezco mucho, Daniela, agradezco mucho, Enrique, lo que es estar con ustedes. Pues vamos cerrando. Abriste, Eduardo, cerrarás, Eduardo, te tocó el prólogo y el epígrafe final, no es que se llama epígrafe, colofón final o la contraportada. Y bueno, pues yo te paso la palabra con el fin de que pues logremos cerrar. Me parece que se colocaron muchísimas piezas altamente interesantes. Y bueno, pues obviamente, Camilo, muchísimas gracias. Y bueno, pues escuchamos a Eduardo Andión y vamos cerrando. Perdón. Creo que el cierre es paradójico porque, como señala Camilo, en realidad es un inicio, el inicio de algo que está comenzando y que es un poco la idea misma de la salida de una terapia intensiva. Una terapia intensiva básicamente es una disminución muy fuerte del metabolismo, ¿no? Estar en una especie de muerto vivo o más bien vivo muerto. Y es paradójico porque cuando estamos hablando del libro, y el libro en muchos casos es cómo volvemos a la vida una palabra, ¿no? Ese es un muerto vivo, ahora que están de moda los zombies. Un libro es conversar con los que escribieron en algún momento. Entonces, nos acerca otra vez también a esta manera asincrónica de tener relaciones, ¿no? La manera asincrónica que tú mismo estabas aludiendo con respecto a la feria, de que cuando tú ibas físicamente no podías estar en dos conferencias al mismo tiempo. Lo que está generando esta posibilidad del ciberespacio es precisamente que se guardan, se graban, y uno puede tener el tiempo asincrónico, fuera del tiempo presente, para ver lo que no pudo uno ver. Entonces, lo mismo hacía el libro y lo mismo hace el libro. De hecho, es una de las potencias más fuertes de este invento que es la escritura, que es un primer momento en donde se fija y se hace intemporal la palabra. O sea, la palabra que se hacía temporalizada precisamente porque estaba hablada y se disipaba en el tiempo, en el espacio, en el aire, a la hora de inscribirse, a la hora de ponerse en una materialidad, hace que se pueda volver a leer. De hecho, esa es la fuerza de la escritura con respecto al poder del Estado, que es uno de los momentos más importantes de la escritura, como dicen algunos antropólogos, es tanto para contar el tributo como para contar las épicas y las batallas del poder, ¿no? Entonces, y luego también, en el caso de las religiones del libro, para escuchar a Dios, ¿no? O sea, Dios nos dijo que. Entonces ahí hay una dimensión de potencia impresionante con respecto a lo que significa la invención de la escritura y por lo tanto lo que supone la lectura, que por otro lado tampoco es un cerebro el que lo está haciendo, sino es una adecuación del cerebro.
no nacimos con un cerebro que sabe leer códigos, sino lo tenemos que aprender. Entonces, en esa parte es un acondicionamiento muy contemporáneo del ser humano, el tener esta posibilidad de potencia, de poder saltar en los tiempos y escuchar lo que un romano escribió en un baño de Nápoles o de Pompeya, a propósito de que estaba en desacuerdo con el emperador. Es decir, o lo que escribió un egipcio a propósito de lo que pensaba Ramsés II, ¿no? Entonces, ahí hay una dimensión de la temporalidad que ahora estamos viviendo nuevamente con esta digitalización. Creo que en ese sentido casi todos nos estamos centrando y la idea de salir de terapia intensiva, es decir, el momento en donde la FIL aparece es comencemos a salir, comencemos a movilizar este metabolismo cultural, como decía Camilo, este metabolismo de poner a circular nuevamente las ideas, poner a circular nuevamente las prácticas de producción de sentido, y uno de sus vehículos principales son tanto los libros como las bibliotecas, como esta otra dimensión que yo creo no es tanto comentar o recomendar un libro, sino es precisamente entrar en conversación. Uno no lee el libro solamente para el gusto personal, sino tan pronto como uno se emociona con alguna conversación, con algún autor que no está presente a través de un libro, uno quiere compartirlo. Una de las dimensiones interesantes precisamente de la digitalización es que puso como uno de los principales es linkear, compartir, pasarle a otro lo que uno acaba de emocionarse o lo que uno acaba de experimentar. Creo que eso también, esa aceleración de la producción de compartir, ha generado estos efectos tanto patológicos como benéficos, ¿no? Tanto de maleficio como de beneficio. Poder compartir y entrar en conversación con los demás, participar de una experiencia emocionante o una experiencia inquietante a través de esta noción. Creo que es lo que nos está inaugurando el AFIL ahora cuando estamos tratando de volver a pensar, y este volver quiere decir salir, es decir, avanzar en lugar de volver, porque uno nunca vuelve sobre sus pasos, uno siempre pisa la huella que ya dejó y por lo tanto de alguna manera la destruye. Entonces siempre estamos reviviendo un tiempo que ya no es el tiempo pasado, sino es un tiempo que está ocurriéndonos bajo esta nueva manera de vincularnos, de enlazarnos, de conversar, que es lo que has hecho del ser humano, alguien que puede enseñarle a alguien lo que no está presente. La diferencia entre cómo aprenden dos chimpancés, el chimpancécito o un chimpancé grande es viendo en tiempo presente. Lo que hacemos nosotros es contar lo que no está presente, contar lo ausente. Este es uno de las potencias que tiene la escritura, la lectura y lo que nos augura siempre una feria de los libros, ¿no? Creo que eso es lo que por el momento estamos abriendo y estamos comenzando a esta metabolización o reavivamiento del metabolismo cultural y del sentido. Pues me gusta mucho ese cierre porque efectivamente salir de terapia intensiva no significa que ahí terminamos. Si algo estamos aprendiendo con esta pandemia es que, bueno, pues sí, a lo mejor salimos de la enfermedad, pero no salimos sanos todavía, ¿no? Y creo que ahí es donde está ese trabajo que tendremos en el próximo año 2021. Estaremos, digamos, encontrando que nuestros órganos vuelvan a ser funcionales, ¿no? Y bueno, pues yo agradezco su presencia porque, bueno, pues también lo que hace Interlínea es buscar, y retomo verbos, ¿no? Que estuvieron presentes, vincular, compartir, conversar, ¿no? Avanzar. Y eso es lo que estamos deseando con Interlínea, ¿no? Construir estas bases para seguir hacia adelante, un espacio de análisis, de reflexión, de vinculación, de escucha. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, los invitamos a los que nos están siguiendo, pues que vengan mañana. Tendremos a Vianey González y a Cianya Ruiz, ambas egresadas de la maestría en diseño y producción editorial de la UAM y a cargo de instancias editoriales universitarias. Y será una mirada fresca, joven también, que me parece
que es indispensable en este conversatorio. Pues muchísimas gracias y pues estamos en contacto. Gracias a los dos por estar aquí. Hasta luego. Muchas gracias y muchos libros. Muchas gracias por invitarnos. Bye.